todos estos temas de las sanciones, de la coyuntura entre Venezuela, Estados Unidos, todo este conflicto que hay entre ambas naciones, la posible agresión que pueda escalar a algo militar, que pueda ser ya un hecho violento, lo que ocurre respecto a las amenazas hacia nuestro país, la gente siempre tiene las dudas sobre por qué Venezuela está en este debate, si en el caso concreto de nuestra industria, hoy nosotros no estamos en el tope de lo que fuimos, de los 3 millones de barriles, en algún momento un poco más de 3 millones, hemos venido progresivamente en un camino que ha llevado a estabilizar la producción por encima del millón, hoy estamos en torno al 1.100.000, pero bueno, ya varios meses se ha venido registrando que Venezuela está produciendo más de 1 millón de barriles y ya eso no hay duda, y no porque lo diga el gobierno, porque lo dicen las cifras del OPEP, lo dicen las cifras internacionales. Conversando con Reinaldo Quintero sobre estos temas, la importancia de Venezuela, más allá de su capacidad productiva hoy, es el potencial que tiene a largo plazo, porque les preguntaba antes de ir a la pausa, bueno, Estados Unidos hoy consume cerca de 19 millones de barriles, produce 13, es uno de los más grandes, al igual que lo es Rusia, que lo es Arabia Saudita, pero ¿por cuánto tiempo los principales consumidores, como es el caso de Estados Unidos por nombrar uno, pero también está China, por cuánto tiempo pueden, al ritmo que producen, mantener petróleo? En cambio Venezuela, teniendo unas reservas importantes en su suelo, las estimaciones son que tenemos petróleo para 200, 300 años, ¿no? Estos países las estimaciones pueden ser de 8, de 10, que depende además porque en algunos casos, Estados Unidos por ejemplo, su producción está muy anclada al valor del mercado internacional. No aguanta cierto precio producir petróleo en Estados Unidos. Sí, hay varias cosas porque tu pregunta contiene varios conceptos. El primero es que hay un punto de equilibrio de producción. Para el caso del fracking, que es la fractura hidráulica, se habla de $50 por barril. Nosotros estamos muy por debajo de eso. Somos mucho más competitivos, por las razones que sean, tenemos mucho menor costo. Ahora, referente a la parte de las reservas, no le quepa duda a la audiencia y al venezolano de que Venezuela es importante dentro de la matriz energética global porque tiene el 19% de la reserva petrolera probada del planeta. ¿Por qué somos importantes, por ejemplo, para Estados Unidos de Norteamérica? Porque las reservas de ellos son 60.000 millones de barriles. Y a la tasa de consumo actual les queda 6 años. Si siguen 6 años, eso es mañana, si siguen importando y logran abastecerse con 6 millones y producir 13 y pico, pues le quedarán 10 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que si no tienen, y ellos son los primeros consumidores de energía fósil, si ellos no tienen un sustituto de la energía que se llama escalable, energía escalable, solamente es la hidráulica que necesitas agua y la nuclear. Todas las demás energías son complementarias. No existe una alternativa. En este momento, físicamente, tiempo presente, es la energía fósil. Insisto, el 84% del consumo global de la raza humana de energía viene de energía fósil. Primero petróleo, después gas y carbón. Y te voy a compartir esa curva. Las estimaciones son que sea así por los próximos 50, 60 años, es decir, más, que no hay una... Yo diría que hasta más. Entonces, vamos a los casos pragmáticos de tiempo presente con Venezuela. Solamente la operación de Chevron, que son 4, Petroboscán y Petroindependiente, Petroindependencia y Petropiar en Oriente, en Occidente y en Oriente, solamente las reservas ahí se comparan a la mitad de las reservas probadas y declaradas de Estados Unidos de Norteamérica. Casi 29.000 millones de barriles en las 4 asociaciones en Venezuela. Y ellos tienen 60, o sea, tienen la mitad aquí en asociaciones. Entonces nosotros somos importantes. La otra cosa es que nuestro crudo permite una mezcla que también te permite refinar y obtener producto de la refinación del proceso de la separación de la molécula y del craqueo. Y eso es un proceso atmosférico. Diésel. O sea, el MEREI 16, que es nuestro indicador, el patrón indicador de Venezuela, te permite obtener un alto contenido de diésel luego de refinar. El diésel mueve el planeta. Claro. O sea, ¿qué máquina no utiliza diésel? Toda la maquinaria, carga pesada. Todo eso es una cosa que son hechos físicos. O sea, no es porque uno lo diga, no es porque... No, son hechos físicos. Entonces hay que
adaptarse a esos hechos físicos y a las circunstancias y continuar. Nosotros somos importantes, nosotros sabemos de petróleo, el venezolano sabe de petróleo, en el Ministerio de los Hidrocarburos, para los hidrocarburos, se está ejerciendo una política correcta, se está trabajando y hay un gran esfuerzo local de los trabajadores y las trabajadoras de la industria venezolana para poder, ese 1.000.000 de barriles, ese 1.100.000, ese 1.200.000 barriles, no sale de la nada, sale con un gran esfuerzo, con tecnología, con mucho trabajo y con mucho tesón. Entonces nosotros podemos llegar al 1.500.000, por supuesto que lo vamos a alcanzar, pero vamos a necesitar el tiempo requerido y la incorporación de recursos. Ahora, en este escenario también, por supuesto, la coyuntura política, como mencionaba nuestro invitado, bueno, el petróleo es 10% petróleo, 90% geopolítica. Estamos en un escenario donde es probable, según lo que vemos en las conversaciones que puedan tener Estados Unidos y Venezuela, que se llegue a una negociación, que se abra una ventana de oportunidades para que ambos países se entiendan y, por supuesto, el tema del petróleo va a ser clave en cualquier discusión. Venezuela, por un lado, por supuesto, en esa mesa llevará seguramente el tema del levantamiento de las sanciones. Estados Unidos, en esta administración, probablemente exija a Venezuela o plantee la idea que Venezuela no se distancie de China, por ejemplo, buscando, por supuesto, un poco ya el tema geopolítico. Allí en ese escenario, ¿qué puede Venezuela en este sentido, digamos, ceder o acordar que pueda favorecer a la industria? Porque al final el tema de las sanciones, aunque por supuesto todavía hay quienes insisten que las sanciones no afectan al país, pero el simple hecho de afectar a la fuente del más del 90% de las divisas es afectar a todo el país. Y en ese escenario, por supuesto, hay que plantearse una negociación que favorezca a los venezolanos, más allá que sea del gobierno de Maduro, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos que entender que la economía está sujeta, cualquier sistema económico está sujeta a la convivencia y a la paz, porque detrás de eso hay una estabilidad que te permite desarrollar modelos de negocio, industria, etcétera. Sí es verdad que nosotros todavía tenemos que incrementar nuestra producción nacional y generar más empleo en Venezuela, la producción nacional, y esa es la labor de la mayoría de nuestros gremios. Necesitamos generar más trabajo, más economía local, es decir, utilizar más bienes y servicios locales, pero también es verdad de que la importancia de la energía sigue estando ahí. Y además, negar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales es casi como decir que el planeta es plano, es el terraplanismo, no existe, eso impacta. Claro. Y de hecho se ve el asedio y el intento de sitiar y de crear una estrategia de disuasión para Venezuela con un altísimo costo, con una movilización militar marítima. ¿Por qué están ahí? Por la libertad, eso no existe. Lo que existe es un gran interés por los recursos y eso es lo que moviliza a esos grandes imperios como Estados Unidos, donde ellos tratan de obtener un recurso y lo que nosotros tenemos que hacer es negociar con ellos. Y es lo que se está haciendo. O sea, no vamos a ir juntos a la playa. No se trata de una relación nada más interpersonal de cualquier tipo. Se trata de que hay una necesidad económica donde necesitamos transar bienes, en este caso recursos, y nosotros también venderlo. Y por cierto, de lo que estábamos hablando anteriormente, de las implicaciones que tiene el comercio del petróleo con el patrón del dólar, del uso del dólar, es mucho más profundo de lo que se ha discutido. Económicamente, el petróleo se transa en dólares y eso tiene un impacto en la moneda y en el sistema económico de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que el petróleo tiene una significancia mucho más allá, además de la energía, tiene una significancia económica que hay que empezar a entenderla también. Y nosotros tenemos que empezar a digerir ese tipo de cosas. Claro. Vamos a revisar algunos comentarios de la audiencia ya para finalizar la entrevista. Jesús Jaime por acá nos escribe: buenos días, Venezuela no necesita nada de los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos les queda petróleo para 7 años de acuerdo a su consumo de 22 millones diarios y quien los puede salvar es de esa debacle económica energética es Venezuela. Parte de lo que más es parte de lo que hemos estado hablando. Manuel Santiago por acá, le pregunto al invitado, ¿cómo se entiende que Venezuela, siendo asediada y atacada por Estados Unidos, le sigue vendiendo petróleo para que movilice sus armamentos, como los conocemos? Mira, eso es una
Yo diría, mira, uno nunca debe pelearse con el bolsillo, vamos a hablarlo en criollo, y sobre todo la importancia de establecer nexos económicos, eso trae paz, y la economía y el comercio ha sido un sustituto para la hostilidad. Entonces, si tenemos una igualdad soberana y un respeto de los sistemas y de los gobiernos y de nuestra república, por supuesto que podemos intercambiar. Yo no creo que tengamos que ir, porque además es muy importante decirlo, porque también la venta hacia Asia y con descuento implica que tú tienes que descontar por el tema del flete. Entonces, cuando tú tienes además una estructura de refinación que está diseñada para recibir tu crudo y está aquí mismo a 4 días, porque vas a tener que ir hasta allá. Lo que sí hay que tener es la diversificación, y eso fue una decisión acertada. Sobre todo también que en el caso de Venezuela, por supuesto existe una política de Estado petrolera. En Estados Unidos y también pasa en Arabia Saudita, hay una política de Estado petrolera, es decir, el Estado controla su principal industria, que en el caso de Arabia Saudita es Aramco, acá es PDVSA, en Estados Unidos no funciona así, no es un Estado con una política como tal. Sí, no. Ellos tienen otro sistema económico. Es otro sistema económico. Sí. Eso también es clave dentro de ese tema. Por ahí Domingo Víez nos escribía también: la soberanía de los países existe si Donald Trump lo permite. Esta amenaza real de los buques de guerra fondeados en el Caribe solo apunta a que van a ejercer dominio sobre la nación soberana. Ya dejen la teoría. En el momento que apuntan las armas directamente sobre la nación contraria, la estrategia de Estados Unidos parece concentrarse en usar la fuerza militar, máxima presión y forzar una ruptura dentro de la Fuerza Armada, dice por acá Domingo Víez. Nos toca finalizar la entrevista. Gracias, Reinaldo, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Carlos, por invitarme, y feliz Navidad para toda la audiencia. 7:26 de la mañana, la pausa, y seguimos con más al regreso, más información en